Muy bien, nos encontramos entonces aquí con Javier y con José Antonio. Vamos a iniciar las explicaciones del trabajo práctico de física. Javier, ¿qué nos tienes preparado para ahora? Ok, vamos a hallar la intensidad del campo gravitacional utilizando el proceso de caída libre. Muy bien, entonces iniciamos. Vamos a utilizar el método del cronómetro acústico. El cronómetro acústico, sugerimos el Facebook, lo podemos descargar, ¿no?, como un aplicativo en cualquier celular. ¿Okay? Consiste en que hacemos un ruido y empieza a medir el tiempo, y cuando hacemos otro ruido se detiene el tiempo, de modo que el tiempo transcurrido será del primer ruido hasta el otro ruido. En este caso nosotros vamos a preparar nuestro móvil sujetado mediante un tallo, de preferencia tierna, ¿ok? Entonces a ese tallo vamos a hacer un golpe, y ese golpe es que va a desencadenar el cronómetro y la caída libre. El otro ruido se captará cuando el móvil llega al piso. Entonces, en una caída libre, nuestras variables son la altura y el tiempo. La variable independiente es la altura, porque lo que voy a determinar como experimentador, y la variable dependiente es el tiempo, como su nombre lo dice, va a depender de la altura que yo determine. Y también va a estar la variable controlada, que es la intensidad del campo gravitacional. ¿Okay? Esta sería la relación inicial, es decir, la altura es un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no?, donde necesito despejar la variable dependiente y ponerla en función de la variable independiente, ¿no?, para así tener una ecuación linearizada de esta forma. ¿Ok? Entonces, acá he despejado la variable tiempo, y acá lo he construido de modo que esta variable tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre la intensidad del campo gravitacional multiplicada por la raíz cuadrada de h. A partir de aquí yo digo que la variable dependiente y va a ser el tiempo, mi variable independiente x va a ser la raíz cuadrada de h, y esta relación de raíz cuadrada sobre 2g va a ser la pendiente. En consecuencia, despejo g, y g va a ser igual a 2 sobre m al cuadrado. ¿Cuánto fue? 151. Continuando, entonces, tenemos acá los diferentes valores de la altura en centímetros, y para cada uno de ellos hemos medido, ¿no?, tiempo con 5 repeticiones. Todo ello constituye nuestros datos brutos. ¿Ok? La incertidumbre para la altura es medio milímetro. ¿Okay? A partir de ahí tenemos los datos procesados. En cuanto a la altura, hemos convertido centímetros en metros. Y en cuanto al tiempo, lo que hemos hecho es calcular el promedio para cada altura. Y la incertidumbre del tiempo va a ser el máximo valor del conjunto menos el mínimo valor del conjunto entre 2, es decir, la mitad de rango en cada conjunto de datos. ¿Ok? Como nuestro objetivo es hallar la intensidad del campo gravitacional, que depende de la pendiente de la recta, entonces procedemos a linearizar los datos, ¿no?, de acuerdo a nuestro modelo matemático, ¿no? Nuestro x va a ser la raíz cuadrada de las diferentes alturas, y nuestro y va a ser los valores del tiempo. Y aquí tenemos entonces la raíz cuadrada de las diferentes alturas, y el tiempo lo hemos copiado simplemente. Una vez tenemos estos datos, entonces, teniendo en cuenta el x y el y, graficamos y obtenemos una línea recta, donde su ecuación es que y es igual a 0,4384x más 0,0087. Este valor del intercepto nos indica que prácticamente la línea pasa por el origen, es decir, el error sistemático es mínimo. ¿Ok? Por otro lado, acá tenemos un r cuadrado muy cercano a 1, que nos dice que el error aleatorio también es mínimo. ¿Ok? Entonces, ahora, como tenemos la pendiente, procedemos a calcular la intensidad del campo gravitacional de acuerdo a esta relación,
y nos sale 10,41, obviamente sus unidades son metros por segundo a la menos 2. Como siguiente paso, necesitamos calcular la incertidumbre de esta intensidad del campo gravitacional, ¿no? Lo cual va a estar expresado de esta manera, ¿ok? Dado que esta es la relación del campo, de la intensidad del campo gravitacional con la pendiente, ¿ok? Entonces necesitamos la incertidumbre de la pendiente, el valor de la pendiente y el valor de la intensidad del campo gravitacional, que ya lo tenemos. La pendiente también ya lo tenemos por acá. Entonces, de acuerdo a las barras de error que voy a tener en cuenta, en este caso los extremos, voy a tener dos rectas, la recta de mínima pendiente y la recta de máxima pendiente, ¿ok? Para cada una de estas rectas voy a definir las coordenadas de sus extremos. Para la recta de mínima pendiente, entonces voy a tener la coordenada de este extremo, de este punto. El valor de x es el máximo valor de x, que es 0,89. El valor de y va a ser este valor, pero menos su incertidumbre, que está acá. En el otro extremo voy a tener como valor de x 0,52 y el valor de y sería pues el 0,236 más hacia arriba la incertidumbre. De la misma manera hallo, ¿no?, las coordenadas de los extremos de la recta del máxima pendiente. Como siguiente paso, calculo esas pendientes. ¿Ok? Tengo la pendiente mínima, que se resulta 0,4189, y la pendiente máxima 0,4730, con el cual calculo la incertidumbre de la pendiente, que es el valor máximo menos el valor mínimo entre 2, el cual resulta por acá. Entonces, como ya teníamos esta relación, reemplazo, con el cual me sale la incertidumbre de la intensidad del campo gravitacional 1,28, y aproximando a una cifra sería 1 metros por segundo a la menos 2. Ok, queremos comparar este resultado que acabamos de obtener, que es 10,41 más o menos 1,28, ¿no? Ahora la pregunta es, con respecto a qué valor hacemos comparación, es decir, cuál es el valor más aceptable que podemos tener de la intensidad del campo gravitacional acá local. Se supone que al nivel del mar es 9,81, ¿okay? Estamos hablando de valor numérico. Posiblemente, ¿no?, este valor es teniendo en cuenta, ¿no?, una geografía plana. Pero si a nivel del mar hubiesen montañas grandes, como lo tenemos acá, posiblemente, ¿no?, la intensidad del campo gravitacional sería un poco menor, debido a que la fuerza neta, no solamente sería hacia el centro de la Tierra, también sería hacia los costados y un poco hacia arriba por la presencia de las montañas, ¿no? Bueno, se ha medido acá en Huampaní usando péndulos y teniendo en cuenta el momento de inercia de los péndulos. Entonces se ha obtenido este valor. Por otro lado, también hemos utilizado sensores de fuerza, es decir, hemos puesto en el sensor de fuerza masas conocidas, masas medidas con las balanzas, ¿no?, estándar que tenemos, y nos dan cuenta de que la intensidad del campo gravitacional alrededor de 9,35. ¿Ok? Teniendo en cuenta, ¿no?, estos valores, ¿no?, comparando con ellos nuestro resultado, más o menos el valor experimental, que es 10,41, arrojaría un error de más o menos 10%. Muy bien, estimado Javier, ha sido una experiencia muy interesante, imagino que también para José Antonio muy retadora, porque ha tenido la paciencia, ¿no?, de poder hacer las repeticiones, la precisión que has manejado. Coméntanos un poco de dónde surge la idea, Javier, de hacer este tipo de trabajos en medir los resultados que acabas de mostrarnos aquí en la explicación. A ver, la verdad que inició cuando
supe que existían estos aplicativos, ¿no? Donde me permiten tener un cronómetro acústico, como decía al principio, que me permite activar con un sonido y luego parar con otro sonido. Entonces, la idea es que con un sonido, a la vez que active el cronómetro, no eche a andar el móvil. ¿Okay? Pero, de hecho, que este proceso depende de cómo está el ambiente. El ambiente debe estar totalmente en silencio, porque de lo contrario, en lugar de captar los sonidos correspondientes, ¿no? El sensor del celular va a captar otros sonidos y va a medir otros tiempos. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Muy bien, Javier. Ahora, nos decías de que también si existe tomas en un ambiente posiblemente adecuado, ¿no? ¿Cómo darme cuenta de que quizás me estoy acercando al valor o esté tratando de identificar el posible error que esté cometiendo? Porque nos hablabas de un ambiente totalmente aislado, un ambiente que no existe interferencia de sonido, básicamente. Ya. Una forma de darnos cuenta de que los tiempos son adecuados, ¿no? Refiriéndonos al modelo matemático, ¿no? Entonces, si para un determinada altura, ¿no? Los valores son uniformes, entonces significa que los tiempos son adecuados, ¿no? Entonces, aparte, teóricamente yo para una altura yo puedo calcular el tiempo. El problema está que al momento de medir me dan tiempos, unos un poco más, otros un poco menos. Entonces, en el caso nuestro, el cómo darnos cuenta de que cuál de los tiempos es el más adecuado, ¿no? Entonces, si de promedio había interferencias. Entonces, en caso de una experiencia personal, que yo medí la intensidad del campo gravitacional en un lugar más o menos a la misma altura de Huampaní, un lugar muy cerrado, me dio un error relativo de 2%, ¿no? Entonces, ojo, garantizando que todo, el único sonido que mida el sensor del celular sea el sonido correspondiente y no otro. Y la altura que nos recomiendas, Javier, ¿cuál será la altura máxima y la mínima que nos puedes recomendar para hacer la réplica de la experiencia ya en nuestro cobar? Ya, la altura puede ser mucho más grande para que al momento de hacer medir los tiempos haya mayores valores, ¿no? Entonces, cuando los tiempos son mayores, ¿no? Los tiempos van a ser un poco más grandes y se va a sufrir menos errores al momento de hacer la medición, pero tampoco muy grandes, ¿no? Por ejemplo, si la altura es muy grande y de pronto el móvil que utilizo es de gran volumen, entonces ya estaría entrando a interferir no con el tiempo, sino con el movimiento en sí por la resistencia al aire. Muy bien, muy bien. Ahora, la ubicación del sensor también sería un tema a tratar en relación a una variable controlada. Si lo ubico en la parte superior, inferior o la parte media. Claro, en este caso tiene que ser la parte intermedia. Intermedia. Agregar de que es importante el modelo matemático. A partir del modelo matemático vemos cuál es la relación, por ejemplo, de la variable controlada con la pendiente que nos da el Excel una vez linealizados los datos. Y también el modelo matemático me va a decir si es necesario linealizar o no y de qué manera tengo que linealizar. Ahí te da reto, ¿no? Sí, ese es uno de los grandes retos que hay que asumir y guiar a los estudiantes para que no se quede simplemente en una toma de datos, un cuadro de datos brutos, sino tienen que avanzar hacia la linealización y el cálculo de las variables controladas si fuera necesario, si eso fuera lo objetivo. Muy bien, gracias Javier, gracias por darme